Hey, ¿qué hay, viajeros? Tenemos la llegada del primer personaje del banner de las memorias, y es ni más ni menos que Richard, uno de los mejores guerreros que existe en el juego. Así que si quieres saber si vale la pena o no incluirlo en tu equipo, pues quédate hasta el final y lo sabrás. Han de saber que Richard cuenta con un gran repertorio de habilidades, tanto de ataques físicos como mágicos, los cuales son muy buenos, ya que nos ayudarán a hacer una gran cantidad de daño al rival, poder romper varios escudos en pocos turnos y también aumentar el daño de nuestros personajes. Dentro de los ataques de espada que él posee, los que más destacan son su ataque de espada hacia un enemigo de gran potencia, el cual siempre garantiza el crítico, es decir, hará una gran cantidad de daño adicional. También posee un ataque de espada por 2 de forma aleatoria, el cual tiene el efecto secundario de reducir el ataque físico del rival en un 15% por golpe. Esta habilidad sirve más que todo para combates largos, en donde buscamos que nuestros personajes puedan sobrevivir. También posee un ataque de espada por 4 de forma aleatoria, el cual puede reducir la resistencia a espada en un 15% por golpe. Esta habilidad es la más rentable de todas, ya que golpea de forma múltiple y además puede ayudarnos a reducir las defensas del rival para poder hacerle una mayor cantidad de daño que antes. Por el lado de los ataques de trueno, él posee un ataque de trueno de gran potencia hacia un enemigo y también posee un ataque de trueno por 3 de forma aleatoria, el cual está más enfocado a reducir los escudos del rival. Ahora, si piensas que a Richard le falta daño, él posee lo que es la habilidad de poder curarse a sí mismo, aumentar su ataque físico y su crítico en un 15%. Esta es una habilidad muy útil en ciertas ocasiones, pero la mejor habilidad de buff que él posee es la de aumentar el ataque de espada y el ataque de lanza en un 20% de todo el equipo de delante, ya que esta habilidad es parecida a la que posee Lynette, solamente que está enfocado en el ataque de espada y el de lanza. Como han podido ver, Richard es muy autosuficiente en batalla, ya que cubre a la perfección los campos de guerrero con el elemento de trueno, por lo que si necesitas un personaje con este tipo de elemento, él puede ser una buena opción a tener en cuenta para los combates, tanto de la historia principal como también de la Tower of Trial, como también por defecto se basta y sobra siendo un buen DPS de espada, y además de ello puede cumplir muy bien la función de ser un soporte de buff de ataque de espada y de lanza. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, pues se trata de realizar un ataque de espada de gran potencia al rival, y además de ello genera el efecto secundario de aumentar el ataque de espada y lanza en un 10% por durante 2 turnos. Al nivel 1, la potencia del ataque es de 500 y el buff de espada y de lanza sería de un 10%. Ahora, si lo tienes al nivel 10, la potencia del ataque sube a 600 y el aumento de los buffos de ataques sube a un 15%. Con respecto a sus pasivas, dispone de habilidades de apoyo muy buenas, ya que nos ayudarán a aumentar mucho más el daño que podemos garantizar al rival durante el combate. La primera de estas pasivas genera que todo buff y debuff casteado por Richard aumente su efecto en un turno más, así que con ello podremos garantizar como mínimo un turno más de daño. Y la segunda pasiva consiste en que cuando Richard tiene su HP al máximo, aumenta el ataque de espada y lanza en un 15% de todo el equipo de delante. Debido a esta última pasiva, aumentará el ataque de todo nuestro equipo y con ello podremos causar una mayor cantidad de daño al rival, mientras Richard mantenga toda su vida. Así que siempre traten de curarlo para que nos garantice siempre ese buff adicional en combate. Con todo lo visto, de seguro te preguntarás en qué tier se encuentra Richard. Pues él sería actualmente tier SS en la versión global, ya que como han podido ver dispone de muy buenas habilidades, las cuales pueden ayudar a causar una gran cantidad de daño, y además dispone de habilidades únicas, tanto de forma pasiva como activas, que aumentan el ataque de nuestros personajes en batalla, lo cual es muy necesario dentro de este nuevo arco. Por otro lado, en la versión japonesa ha pasado de ser tier SS a S+, debido a que últimamente han salido nuevos personajes con más capacidad de daño por sí mismos, sin necesidad que le aumenten o le den ese buff de daño adicional. Por ejemplo, aquí tenemos a Sasantos y a Erika, los cuales son completamente unas bestias en batalla. Entonces, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues yo diría que sí, por todo lo bueno que posee y sobre todo por lo que puede brindar al equipo, ya que más de una ocasión se va a necesitar sus aumentos de ataque,
para poder llevar los combates a la par contra los jefes de los nuevos arcos. Tienes que saber que este banner de las memorias es parecido al de la Sacred Blaze de los personajes limitados, por lo que a lo largo del tiempo se irán acumulando más personajes de este tipo, los cuales son más fuertes y recomendados a tener en cuenta en su mayoría en sus equipos. Por ejemplo, aquí aparecerán personajes tales como Rinju, Rondo, Bargelio, el mismo Sasantos, Erika, entre otros, los cuales serán de mucha ayuda durante el transcurso del juego. Tienes que saber que el mejor momento para invocar a Richard no creo que sea ahora, sino más bien a futuro, cuando este banner se llene, ya que ahí obtendremos la oportunidad de no solamente obtener al personaje que recién acaba de llegar, sino también tenemos la chance de que nos salga Richard y otros personajes anteriores de este banner. He de mencionar que si quieres saber más acerca de otros personajes del juego, puedes enterarte de ello haciendo clic aquí. Como también si estás interesado en saber qué cosas ha traído la nueva Update 2.0, puedes enterarte de todo ese contenido haciendo clic aquí.